Ya. Pero entonces, al cuarto o quinto año de estar aquí, me compré un Porsche, que era mi sueño desde que era pequeño, y pasé por un concesionario y vi que no eran tan caros como yo pensaba, porque aquí los coches de lujo son más baratos, de segunda mano, y entonces me fui a por él, y lo compré. O sea, lo compraste de segunda mano. Sí, aquí, lo ¿no? compré de segunda mano y a partir de este coche me dio por quería hacer fotos bonitas del coche. Sí. Bueno chicos, como podéis ver, hoy estamos en Londres, soy Alfred Montes 9 y hoy estamos aquí grabando una entrevista que me hacía muchísima ilusión. Estoy de vacaciones con mi familia, pero no podía faltar algo de esto. Así que en un instante os voy a presentar a un filmmaker que vive aquí en Londres desde hace ya bastantes años y creo que os puede dar un montón de recomendaciones y consejitos para cualquiera de vosotros que quiere llevar otro tipo de vida, irse a otra ciudad a trabajar y ver cómo se puede sacar la vida de ello. Así que os le presento ya mismo. Bueno chicos, ya le tenemos con nosotros a David aquí en Londres con un frío Hola. que pela. Estoy flipando, no sé cómo va a salir esta entrevista porque hace mucho frío, pero bueno. Así que bueno, David, cuéntanos quién eres, por qué estás aquí en Londres, hace cuánto llegaste, cuéntanos un poquito. Pues llevo desde el 2013, casi 10 años, y vine principalmente para aprender inglés, porque no hablaba nada de inglés y en España me sentía un poco atascado con el trabajo y no notaba que pudiera progresar, así que decidí dejar mi trabajo, vine aquí a aprender inglés sin saber nada. Los 3 primeros meses estuve estudiando y me quedé sin dinero porque Londres es carísimo, venía con 5.000 euros de ahorro y entre la academia, los pisos, los depósitos, me arruiné y me tuve que buscar un trabajo corriendo. O sea, que llegas y te alojas en un piso compartido o Sí, ¿cómo? una casa compartida con otras 5 personas, que es lo que se lleva aquí en Londres, casas de 4 o 5 habitaciones con 6-7 personas, muy pequeñitas, muy caras, y Cierto. es lo que se lleva aquí en Londres. Genial, ¿y cuál fue tu primer trabajo en Londres cuando empiezas a buscar? Porque ya no... Pues mi primer trabajo fue haciendo cafés, de barista en una cafetería, en el Teatro de Shakespeare. Cuéntanos un poco de tu experiencia, hay que no tenías ni idea de inglés, cómo es ir a pedir trabajo, cómo es trabajar allí sin Pues, tener casi ni idea. Te sientes un poco como un bebé o como un mono o algo así, ¿no? Porque vas, no entiendes nada, solo sonríes, mueves la cabeza, sí. Good. Claro, y tienes que aprender todo como si fueras un niño pequeño. Cuando vas al peluquero, cuando vas al médico, vas a comprar comida y cualquier cosa. Entonces empecé en la cafetería, tenía que aprender todas las herramientas, cómo se hace todo en inglés. Luego de ahí me moví a compras en la misma empresa, como asistente de compras. Ajá. Y comprando pues las bebidas, comida. Ya tuve que aprender pues cómo se llaman los platos, los cubiertos, muy específicos para, digamos, hostelería. Todo, no el típico tenedor, cuchillo, sino cada cuchillo vale, tiene sí. su nombre, cada tenedor tiene su nombre. Un protocolo. Entonces ahora hay un montón de cosas en inglés que no sé ni cómo se dicen en español porque solo lo he aprendido aquí. Claro. Es como la fotografía o el vídeo, no sé explicarte muchas de las cosas en español, solo te las podría explicar en inglés. Porque lo has aprendido Claro, justo aquí. lo he aprendido aquí, entonces Muy curioso. no sé cómo... Bien, en ese trabajo, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando? Estuve casi entre la cafetería, que estuve 6 meses, y luego compras, un año, casi 2 años. ¿Y cuándo decides cambiar de trabajo? ¿Por qué? Pues yo obviamente quería ganar más dinero y tener un trabajo mejor y conseguí un trabajo de asistente de compras, pero en un hotel de 5 estrellas, en un Mandarin Oriental. Porque un segundo va, para una persona que está en una cafetería o en un restaurante, ¿cuánto puede cobrar más o menos aquí en Londres? ¿Un camarero? Pues, algo así del estilo. Más o menos yo cobraba unas 10 libras a la hora, Vale. hace ya casi 10 años, que Sí. entonces era bastante dinero. Ajá. Hoy en día pagan creo unos 14 a la hora y más o menos puedes hacer unos 1.600, 2.000 libras al mes, que para Londres es el mínimo. Es como los 1.000 euros de España, Vivir, casi, sí. Vivir y ya está. Vivir, salir un fin de semana y ya. Eso es, comida y tal. Entonces ya pasas al siguiente trabajo, ¿no? Cuéntanos Sí. un poco. Pues ahí en el hotel hacía las compras igualmente, pero un volumen muchísimo más grande. Es un hotel que hace millones de libras al año y pues va un montón de famosos,
de deportistas, cualquier persona que te imagines, como Rihanna, actores. Me pasó una anécdota muy graciosa, que fui a uno de los baños. Sí. Y me abrió un hombre súper alto la puerta y yo, gracias, gracias. Fui al baño, me senté, me puse ahí de pie y de repente miro al tipo de nuevo y estaba a mi lado y era Liam Neeson, es el actor de Taken, de Venganza. Ajá. Y es un tío súper alto ahí, y me saludó y yo, hello, hello. hola. Qué bueno, tío. Vale, y me gustaría saber igual cuánto tiempo estuviste en ese trabajo, cuánto empiezas a cobrar, cuándo ya cambias un poco de vida. En este primer hotel cobraba unas 30.000 libras más o menos y tenía pues lavandería, comida gratis. La verdad es que los beneficios que ofrecen a los empleados aquí comparados con España es mucho mejor. Tienes noches de hotel gratis, tu lavandería, comidas a cualquier hora y cosas así. Y ahí estuve como 2 años. Entonces me ofrecieron en otro hotel como jefe de compras, que ahí estuve casi otros 2 años y ahí ya ganaba casi 40.000 libras. Hostias, es un cambio gordo. Claro. En algún momento en esos 2, 3 o 4 primeros años, te replanteaste decir, quiero volver a España, quizá esto no es lo que yo esperaba, Sí, tuviste momentos de bajón. Los 3 primeros años sobre todo, que es muy complicado y el idioma, el tiempo, las casas aquí, muchas veces pensaba, igual me debería de volver, pero claro, me ponía a buscar trabajos en España, veía los salarios y decía, no, me quedo aquí porque sé que me voy a volver. Y luego también te acostumbras a la vida aquí, que es muy internacional, tengo amigos de cualquier parte del mundo, luego viajo a cualquier país y tengo a alguien que conozco y me voy con ellos o me quedo en su casa, y yo siento que si yo me vuelvo a España me aburriría un poco, porque es como que siempre lo mismo, ¿sabes? Cada vez que vuelvo a ver a mis amigos no tienen muchas cosas interesantes que contarme, no está la pero misma yo vivo evolución. aquí y me pasan un montón de cosas todo el rato. Todo el día, qué bueno. Vale, ¿cuándo crees que ya estás más estabilizado, estás más a gusto, tu vida empieza a cambiar y ya empieza a coger rumbo como a ti te gusta? A partir de los hoteles, ya a partir del tercer año ya me encontraba bastante mejor, y también me eché una novia inglesa y me ayudó mucho también a ser yo mismo, porque claro, cuando tú hablas un idioma que no es el tuyo, es muy difícil ser tú mismo, tu personalidad, las bromas que tú haces, cosas así. Entonces estuve 3 años con esta chica y me ayudó mucho a saber hablar inglés de una relación, digamos. Qué bueno. Vale, me gustaría saber igual, ¿en qué momento decides comprarte tu primera cámara? Porque tú no tenías ni idea de cámara, de fotografía, de edición. Siempre me había gustado la fotografía, pero yo lo hacía con mi móvil, y tenía amigos que tenían cámaras, siempre me decían, no, esto es un trasto muy grande, no lo usamos, es un rollo para irte de viaje, no sé qué, y yo dije, pues igual me la compro y no la uso. Ya. Pero entonces, al cuarto o quinto año de estar aquí, me compré un Porsche, que era mi sueño desde que era pequeño, y pasé por un concesionario y vi que no eran tan caros como yo pensaba, porque aquí los coches de lujo son más baratos, de segunda mano, y entonces me fui a por él, lo compré. O sea, lo compraste de segunda mano. Sí, lo compré de segunda mano, y a partir de este coche me dio por quería hacer fotos bonitas del coche. Sí, hombre, normal, con un Porsche tú me dirás. Entonces me salió un viaje a Alemania por el aniversario de Porsche, y fue un viaje increíble que me encantó, y me dio mucha pena el no poder tener memorias de calidad de eso, aparte de fotos con un teléfono móvil. Entonces, según llegué del viaje, me compré una cámara de fotos y me fui con el coche por ahí a hacer fotos y vídeos, a probar, y para simplemente entender cómo funciona la cámara tardé como 3 meses. Joder. Y yo la usaba casi a diario. Pero claro, no es como un teléfono que simplemente tú aprietas el botón y lo hace todo por ti. Tienes que entender muchos conceptos, cómo quieres el tipo de profundidad de campo, la luz, un montón de cosas. O sea, que no te hiciste ningún curso, sino que eras tú el que iba día a día. Todo con YouTube y por mi cuenta, leyendo libros y practicando. Y cuando ya llevaba como 6-7 meses, me dio por subir fotos a Instagram. Y ya pues la gente me preguntaba, joder, qué fotos, no sé qué, cómo mola, y ya me dio por ver otros fotógrafos, y dije, pues ¿por qué no escribo a uno de estos fotógrafos que me gusta el trabajo que hacen, y le digo, pues vamos a quedar? Y entonces descubrí la comunidad que hay en Londres de fotógrafos y videógrafos, y la verdad es que desde el primer persona que
digamos, mandé un mensaje, sí, claro, cuando quieras, vamos a quedar. Y muy amigable, muy receptivo. yo me presenté allí y había un montón de fotógrafos, no era solo yo y la persona, y me di cuenta que organizan como grupos de fotografía, Sí, con quedadas. modelos, o para hacer fotos en la calle, o con Qué bueno. coches. Entonces aprendí un montón, viendo diferentes estilos y qué hace cada fotógrafo que a mí me gusta, y hice mi propio estilo. ¿En qué momento decides o piensas que te puede ganar la vida de ello, que puedes empezar a sacar dinero de ello? Pues al año. Al año de literalmente comprarme la cámara, ya me empezaba a pedir la gente hacer fotos y cosas así, y justo coincidió que cambié de trabajo, porque en lugar de asistente de compras me ofrecieron ser jefe de compras en otro hotel, pero la jefa que yo tenía por encima, la jefa de finanzas, era muy restrictiva. Puñetera. Entonces, claro, yo estaba acostumbrado, incluso como asistente de compras, en realidad yo hacía un jefe de compras, un trabajo de jefe de compras por la estructura de la empresa, y yo tenía una libertad increíble. Yo tenía el horario que yo quería, me iba a reuniones, iba a comidas, cenas, o sea, yo trabajaba, tenía un horario en el hotel, pero yo tenía mi libertad de decir, este día yo voy a estar fuera con distribuidores. Hostia, qué bueno. O me voy a ir un par de días a un viñedo a probar vinos y a ver cómo es la empresa y cosas así, ¿sabes? Aquí más o menos un trabajo de oficina, ¿qué horario tiene? Más o menos. Yo trabajaba de 8 a 3 o 4 o algo así, creo que era. Qué bueno. Algo así. Vale, ¿y cuándo decides ya dejar tu trabajo con el que estás, o sea, realmente estabas a gusto, estabas ganando bien, y empiezas directamente a cobrar solo de tus trabajos de filmmaker, fotografía, edición? Pues justo cuando cambié a este trabajo, yo ya tenía el run ahí el en la run cabeza. de que quería dedicarme a eso porque me gustaba mucho, ¿no? Pero me daba miedo un poco el decir cuánto dinero voy a ganar, cómo voy a conseguir clientes, no sé nada. Solo llevaba un año con la cámara, yo sabía hacer fotos y cosas, pero claro, no al nivel que yo hago ahora. Hace 4 años no sabía, apenas estaba empezando, digamos. Y entonces a los 3 meses de estar en este trabajo nuevo me pasó algo con esta mujer, con mi jefa, que digamos estaba haciendo un trabajo que ellos eran muy desorganizados y yo intentaba aplicar cosas de mi trabajo anterior aquí y me di cuenta de un montón de fallos, y su contestación, bueno, miento, primero es que su contestación fue, bueno, pues si esto está mal lo tienes que hacer todo otra vez. Y eso querría decir que iba a acabar a las 4 de la mañana. Hostias. Para acabar estos reportes porque era al final de mes. Entonces, como yo ya estaba un poco quemado y justo venía de vacaciones, que yo ya tenía reservadas unas vacaciones en Granada, en Sierra Nevada, y entonces justo tenía esas vacaciones, me fui y yo fui a Sierra Nevada a hacer fotos por la noche, que me gusta mucho hacer fotos de las estrellas. Qué bueno. Entonces yo me vi allí en Sierra Nevada con las estrellas, la cámara, y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Qué guay. Quiero tener libertad, poder viajar cuando quiera, hacer lo que yo quiera, trabajar en las cosas que me gustan, y justo volví de esas vacaciones ya pensando que quería dejar el trabajo y pasó esto, y según me dijo esto, la dije, hasta aquí. Me voy, y literalmente salí por la puerta y se quedó. ¿Qué me dices? Entonces le mandé un correo al día siguiente y dije, ya no vuelvo, no me pagues si no quieres, me da igual, no quiero volver a trabajar en esto. Joder, y a la según mandé el correo, me puse a buscar clientes. O sea, todavía no tenías clientes cerrados siquiera. No, pero yo tenía unos ahorros, entonces mi idea Tenías era... un colchón. Claro, que podías puedo aguantar. sobrevivir 6, 7, 8 meses. Si tú quieres empezar un negocio, obviamente, algo de nuevo, tienes que tener un colchón de mínimo un año de que tú puedas sobrevivir. Estar trabajando a la vez. Claro, que puedas sobrevivir, porque si no es muy complicado. Entonces, según mandé el correo para decir que no trabajaba más, me cambié a intentar conseguir clientes para fotos y vídeos y cosas así. ¿Cómo fueron tus primeros proyectos? ¿Qué tipo de proyectos eran? Pues los primeros proyectos que conseguí eran por estos amigos que yo había estado haciendo en la fotografía. Ajá. Y me conseguían pues pequeñas entrevistas, fotos con alguna modelo, cosas muy pequeñitas, ¿no? Sí. Y yo iba aprendiendo y cobraba muy poquito, a lo mejor cobraba 200 libras, 300 libras por trabajo, cosas así, comparado por ahora... fotos y vídeo más o menos. Sí, por una foto, un vídeo, cosas así. Ahora, por ejemplo, los trabajos que yo me muevo es mínimo 1000 libras, o 2000, 5000, 10.000 libras por proyecto. Entonces, la diferencia en 4 años de hacer trabajos por 300 libras a hacer un trabajo por 5000 libras, pues
Vale, porque ¿cómo es todo ese proceso de pasar de proyectos, como me cuentas, más normalitos y puntuales a trabajar con grandes marcas? Coméntanos con quién has trabajado, qué tipos de proyectos has hecho recientemente, por ejemplo. El principal problema que tiene la fotografía, digamos, los fotógrafos o la gente creativa, es que son muy creativos pero no se saben vender. Vale. Y yo tengo mucha experiencia de España en ventas y luego pues trabajando en compra, entonces tengo un approach que se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, como muy comercial, digamos, al trabajo que yo hago. Entonces es muy importante en este mundo de fotos, vídeos, es que te sepas vender y que conozcas gente. Tú puedes ser el mejor del mundo, pero si no te conoce la gente, no te ve, Totalmente. no te van... Porque yo tengo un montón de amigos que son muy buenos, mucho mejores que yo, pero siguen en su trabajo fijo de oficina y tienen miedo No han dado ese paso. a dar el salto. Entonces, porque no le dedican el tiempo, no tienen los clientes, y porque no tienen los clientes no le dedican el tiempo y siguen ahí atascados y ese miedo bola de voy a hacerlo y a ver qué pasa. Que no acaba. Vale, cuéntanos igual algún proyecto que te haya hecho mucha ilusión, algo que te haya gustado. Pues los proyectos que más ilusión me han hecho fue David Guetta, que lo hice hace un par de meses o 3, Qué guay, es un flip. que es un DJ que me encanta desde pequeño, y si tú me dices hace 4 o 5 años que yo voy a grabar con David Guetta, pues te digo que sí estás loco. Una locura. Que yo nunca pensé que podría hacer dinero, podría hacer bodas quizás, cosas así, pero nunca pensé que fuera a llegar a trabajar con marcas como McDonald's, Claro. Virgin, que digamos es como Telefónica en España, Sí. Jay Cortez, Sí. el cantante de reggaetón. He trabajado ¿qué más Con marcas de coche igual. Danone, Volvic, con Porsche, Bentley. Joder, es que es un montón es de una marcas. pasada. Vale, igual me gustaría saber sobre todo cómo cambia a la hora de crear una empresa aquí en Londres frente a España, si tienes alguna información de cómo se puede hacer en España y cómo se puede hacer en Londres. Pues aquí como autónomo es muy sencillo porque no tienes que pagar. De hecho, tú puedes empezar a trabajar, no tienes que decir nada a nadie, ni tienes que empezar a pagar autónomos, y cuando tú facturas más de 2.000 o 3.000 libras, Vale. entonces tú te puedes registrar. Vale. Pero no tienes que hacer, digamos, en Nada más España en- va trimestral, aquí es anual, no tienes que hacer nada hasta el año. Entonces tú puedes probar un año y si no te va bien, pues Cierras no y pasa siguiente. nada. Cierras y no tienes que pagar mensual, no tienes que hacer papeleos para abrir, papeleos para cerrar. Entonces aquí Que es eso es muy, dinero muy dinero en sencillo. España continuamente. Pruebas y si no funciona, pues bueno, te vuelves a una oficina o a un trabajo normal y ya está. Me parece bestial eso. O sea, te ayuda a estar todo el rato pensando en crear una empresa, si no funciona Claro. hago otra y ya está. Y luego, por tirar ejemplo, para adelante. si tienes fallos en la declaración de la renta y ven que no es algo que tú hayas hecho a posta, ellos te llaman y te explican y te dicen, ah, sí, se corrige y no hay multas, Y en España no pagar. hay dramas, nada. O, por ejemplo, con COVID, durante el COVID no se podía trabajar 2 o 3 meses y teníamos una ayuda. A mí particularmente me dieron como unas 1.400 libras al mes. Entonces, esos 2 o 3 meses que no Joder, tenía se apenas agradece. trabajo, pues Se agradece muchísimo, claro. tío. Y no tienes que pagar cuota de autónomos tampoco. Qué guay. O sea, ¿y impuestos que tienes que pagar tú más o menos aquí en Londres por ser autónomo? Va en función de cuánto ganas, Ajá. es entre un 20 y un 40% de tus ingresos, menos Nada. todos los gastos que tú puedas Claro, que tú, eso es que tú metas. meter, claro. Qué guay, tío. Pues me parece bastante bueno a la hora de crear cualquier tipo de negocio y poder progresar, que en España no tiene nada Sí, que ver es esto. mucho más sencillo. Y luego hoy en día, una cosa que se me ha olvidado comentarte antes, la manera de conseguir los clientes, la mejor manera es ir tú a los clientes, porque mucha gente espera que los clientes vengan. Pero muchísima gente, muchísima. Pero claro, tú puedes poner tu trabajo ahí en Instagram, TikTok, etcétera, pero muy complicado que lo vean. Me ha pasado como McDonald's, que vieron uno de mis vídeos y me escribieron y me dijeron, ah, nos gusta tu trabajo, ¿quieres hacer un documental con nosotros? Y dije, pues claro. Genial. Pero yo siempre intento buscar clientes que yo quiero trabajar y buscar ideas que a ellos les funcionen o encontrar cosas que ellos fallan. Incluso tienen un departamento de marketing muy grandes, Ajá. pero a lo mejor no tienen la idea que yo tengo. Entonces puedes mandar un correo o llamar a alguien y decir, oye, tengo esta idea, podemos hacer esto, 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 y a lo mejor una de cada 10 o 20 te van a decir que sí.
pero esa vez que te dicen que sí, va a ser un proyecto grande y vas a hacer mucho dinero y ya te van a llamar y ya vas a tener ese portfolio y vas a tener otra marca que va a ver tu trabajo, entonces que hay que estar detrás tienes siempre. que probar y probar y probar y mandar correos. Siempre. Vale, me gustaría saber igual cuál ha sido tu peor momento aquí en Londres, que digas, me voy a España o ya no sé qué hacer. Pues el peor momento fue a los 3 meses, cuando me quedé, sí, llevaba 3-4 meses que estaba intentando buscar trabajo y me tuve que mudar de casa también porque la vendían, entonces tuve que dar un depósito, luego no me devolvían el otro porque tardaba mucho y me quedé como 2 semanas con 30 libras, básicamente comiendo yogures y bananas. 30 libras, 2 semanas. 2 semanas para sobrevivir. Es una locura. ¿Cómo sales de ahí? Pues al final me sobraron 5 libras. ¿En serio? Hasta que me devolvieron el depósito de la otra casa y justo ya empecé a trabajar y me pagaron. Hostias, y eso para la mente es bestial. Pues claro, O sea, un agobio que tenía comiendo súper Y barato. encima, a los 3 meses has dicho. Sí, a los 3 meses que todavía no hablaba bien inglés ni nada y era complicado. Entonces claro, yo iba a las entrevistas y tenía una ansiedad porque necesitaba el trabajo. Totalmente. Vale, me gustaría saber igual qué ves en Londres o en comparación con España. A lo mejor aquí sea muy caro, muy barato, o alguna comparación que puedas hacer entre España y Londres, tanto positiva como negativa. Bueno, aquí todo es caro, comparado con España sobre todo, pero los El nivel de salarios vida también. son mucho mejores, pero sobre todo la vivienda es muy cara aquí y hay digamos, un negocio que hay gente que tiene un montón de casas. Por ejemplo, la primera casa donde yo vivía, el dueño de esta agencia, digamos, tenía 100 casas en Londres. Hostias, eso es mucha pasta. Eso es tener, vamos. Entonces, claro, el negocio que hacen aquí es que ellos cogen la hipoteca, solo pagan intereses, entonces nunca son los dueños de la casa, pero solo pagan el interés y cada 2 años cambian la hipoteca. Entonces, Y mientras van cobrando de compran los más alquileres. casas, más casas, más casas, y contra más patrimonio tienen, más dinero les da el banco. Hostias, qué Pero curioso. ellos no son dueños de las casas. Entonces es un negocio, digamos, que yo no lo veo muy bien, porque sube los precios de los alquileres. Muchísimo, hace lo que quieren. Muchísimo, claro. Hacen ellos lo que quieren. Yo ahora pago unos 1.500 euros al cambio de alquiler por una casa de una habitación. Me gustaría que me dieras igual algún consejo, por ejemplo, si me quisiera venir yo a vivir a Londres o cualquier otra persona, a la hora de vivir aquí, trabajar aquí, que es para hacerme la vida más fácil, o dónde ir a comprar, o dónde buscar un trabajo que sepa que me van a coger, algún consejillo. Pues el mayor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia, ¿Vale? y que no te rindas, porque obviamente al principio te va a costar un montón. Todo va a ser muy difícil, te vas a querer volver todo el rato. O sea, como ya te he comentado antes, el primer año era casi mensual que yo pensaba que me quería ir y me quería ir, y mis amigos, no te vayas. Entonces es eso, constancia. Y luego pues tienes que tener unos ahorros, y si sabes inglés pues mejor, no hagas como yo. No te vengas aquí a la aventura sin saber nada de nada. Entonces, si sabes, tienes una base de inglés, eso te va a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, si puedes aprender un poco de inglés antes de venirte, te va a ayudar mucho. Aunque aquí, claro, vas a aprender mucho más rápido, pero vas a gastar muchos ahorros hasta que tienes un nivel para poder trabajar o cosas así. Y luego a nivel trabajo es muy fácil, en el Reino Unido hay muchísimos trabajos, en cafeterías, en bares, incluso fábricas, hay un montón de trabajo, es muy fácil de encontrar. Aunque no pagan una barbaridad, pero para empezar Siempre es bueno. es bueno para acostumbrarte un poco, digamos, a la forma de vivir aquí. Y luego si tienes una carrera o unas habilidades especiales, digamos, o quieres trabajar como yo de fotógrafo, cosas así, hay muchas oportunidades. En Londres hay un montón de empresas grandes, un montón de oportunidades, muchas posibilidades de crecer. Entonces es una ciudad que te da muchas oportunidades. Bueno, me gustaría saber igual cuánto puede cobrar más o menos un filmmaker de media al año aquí en Londres. Pues de media, por ejemplo, digamos, hay dos tipos, ¿no? Los que son un poco tímidos y que no buscan mucho trabajo, ¿vale? Por los amigos que yo tengo, se mueven en unos 30 a 40.000, ¿vale? Y ellos pues ahí están cómodos y hay gente que no le gusta empujar, ¿no? Sí. Pero luego yo tengo otros amigos como yo que son muy ambiciosos y les gusta trabajar y trabajar y trabajar. Y la media es entre 80 y 100.000,
Joder, es que es... Pero muy bueno, ya tío. llega un momento que 100.000 no es que no puedas ganar más, es que no tienes más Es que tiempo. no tienes tiempo. Entonces claro. ya tienes que ir a lo que yo estoy empezando ahora, que es una production company, una video production company. E ir Entonces delegando ya trabajos. es ir delegando, hacer proyectos más grandes de no solo tú, sino 3, 4, 5, 10 personas. Claro. Y ahí es cuando ya puedes, Eso es bestial, digamos, ahí empiezas dar el a... salto a 200, 300, medio millón o... Entonces, ahora la pregunta del millón, ¿cómo te ves de aquí a dentro de 10 años, por ejemplo? O 5 años. Pues espero tener una empresa que la empresa que estoy empezando de videoproducción me vaya bien, tener proyectos grandes y poder trabajar en más partes del mundo y poder ir a España más a menudo y trabajar desde casa. Qué guay, tío. Qué guay, qué bien. En cuanto al equipo que tienes a día de hoy, ¿cuánto puedes decir más o menos que has invertido? Pues otra de las razones que he conseguido, digamos, los trabajos que hago ahora es porque la gente tiene miedo, digamos, a invertir. Porque si tú quieres hacer un trabajo de 20.000 libras, necesitas tener el equipo para 20.000 libras y enseñar real. que lo puedes hacer. Entonces yo desde el principio, mi filosofía fue buscar clientes, todo el dinero que, como yo tenía mis ahorros, todo el dinero que yo hacía lo reinvertía y compraba más equipo y a día de hoy pues tengo unas 40.000 libras En equipo. entre cámaras, ordenadores, lentes, Joder. un montón de luces, cosas así. Entonces, Es claro, bestial. he ido invirtiendo. Otro de los negocios que tengo es alquilar, porque Claro. la gente que está empezando no se quiere comprar ese tipo de equipo Eso es muy inteligente. o es muy sin específico. duda. Entonces yo vi que alquilando hacía dinero y la mayoría de las cosas que compro se autopagan. Ya En un ves. año están pagadas y Qué me empiezan bueno. a generar un beneficio. Entonces es otro passive income que yo no tengo que hacer nada, la gente viene a casa, se lo dejo y... Qué bueno, tío. Vale, me gustaría saber igual cómo te sientes cómo sientes el haber crecido tanto en un país que no es el tuyo y cómo es eso. Pues estoy orgulloso porque, claro, yo vine aquí sin hablar apenas inglés, sin apenas ahorros y ahora pues tengo el trabajo de mis sueños. Siempre he tenido muchos trabajos, he trabajado en España de agente de inmobiliario, Sí. en editoriales, en ventas, en un montón de cosas, entrenador personal, en compras y siempre me gustaban los trabajos, pero cada 2 o 3 años yo siempre sentía que necesitaba algo diferente, porque siempre han sido trabajos no muy creativos, digamos, y yo soy creativo. Entonces cuando yo encontré la fotografía fue como, Bestial. esto es lo que yo quiero hacer, Esto es lo mío. esto es lo que me estimula la cabeza. Entonces el hecho de venir a un país que no es el tuyo y hacerte notar entre la industria de videógrafos y filmmakers y trabajar con marcas y en proyectos que no, incluso gente del mismo país no, Sí. no los consigue. Totalmente. Porque hay otra cosa muy curiosa en España. Para buscar trabajo te piden 100% siempre currículum. Aquí en Londres cambia un poco la cosa, ¿no? Sí, aquí por ejemplo en compras yo no tenía experiencia, pero cuando yo empecé ellos vieron que se me daba bien, porque soy muy organizado, me gusta comprar cosas, me gusta internet, buscar. Entonces me dieron la oportunidad y una vez que tú tienes la experiencia, aquí nadie te pregunta si tienes un máster, si tienes una carrera. Ellos ven dónde has trabajado, la experiencia que tú tienes, te hacen como preguntas, un pequeño test y si tú entiendes ya está, no necesitas carrera, nada. Qué guay, tío. O sea, te valoran de verdad cómo eres tú Claro. y lo que puedes llegar a conseguir en Entonces, una empresa. de empezar en un trabajo que no tienes ninguna experiencia y en 5 años llegar a jefe de compras de uno de los mejores hoteles del Reino Unido, Es bestial. pues es algo Es que es bestial. Es bestial. Vale, y por último, me gustaría que pudieras dar algún consejo a un fotógrafo, a un filmmaker o incluso a cualquier persona que está planteándose el ir a trabajar a otro país que no es el suyo, para que den ese salto, sobre todo pues un mensaje así motivacional y de consejo. Pues mi consejo es, si tú quieres dejar tu trabajo, digamos, normal y dedicarte a la fotografía o vídeos, tienes que tener unos ahorros y una estabilidad, obviamente, porque si no lo puedes llegar a pasar mal. Sí. Y también unos conocimientos mínimos. Obviamente yo tuve la suerte o no suerte de, incluso no teniendo unos conocimientos tan grandes, que me fue bien, porque le dediqué muchísimas horas, aprendí súper rápido. Entonces, pero si algo te apasiona y tú le dedicas tiempo y te lanzas a por ello 100%, no,
a medias, digamos, tienes que ir a por ello. A fuego. Yo estaba todos los días con ellos, a todas horas, como en Oliver y Benji con la pelota, que dormían con la pelota, desayunaban con la pelota, porque yo iba con mi Y se cámara. terminaba el capítulo con la pelota. Incluso hoy en día yo voy con mi mochila y con mi cámara todos los días a todas Totalmente partes, cierto. y hago fotos de cualquier cosa. Y nunca sabes, muchas veces estoy en el centro haciendo fotos y viene alguien y me pregunta: oye, ¿tú eres profesional? Ah, sí. Ah, pues mira, necesito hacer un trabajo, tengo esto, tal. Qué guay, tío. Y nunca sabes cuándo te van a salir las oportunidades, simplemente tienes que ir a por ello. Totalmente. Es que estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, quiero decirte que muchísimas gracias Nada, por, tío. por haberme dado este ratito contigo, esta entrevista aquí, que es bestial, la verdad. O Con sea, este tiempo tan maravilloso que tenemos, pasando un frío de locos. 0 grados. Además, las 9:30 de la mañana serán. Así que nada, muchísimas gracias y espero poder tenerte pronto otra vez por el canal, otra entrevistita guay y con más proyectos, ¿no? Sí, pronto. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.